Ahora Sí. sí, Ya. ahora sí. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Pecado Capital. Esta es una conversación de lo humano y lo divino. Y vamos a estar durante una primera temporada de 8 capítulos aquí conversando con mi gran amigo Orlando Cisterna. Saluda, Hola, Orlando. buenas Hola. tardes, ¿cómo están? Buenas noches, claro, estamos en horario nocturno, en horario para hablar de lo humano, lo divino, lo, lo mundano, divino y sagrado. ¿Y qué más era? Porque Y quién sabe qué cosa más. hay más cosas pueden salir. Bueno, yo soy Patricia Bravo y como les contaba, tenemos una temporada primera de 8 capítulos donde vamos a conversar de diversas temáticas, pero más que temáticas vamos a entrar en un concepto y este concepto lo vamos a ir hilvanando en una conversación que nos va a dar vuelta por la historia, por la música, por el arte, por la política y hasta quién sabe cuáles recónditos lugares del alma vamos a llegar. Y vamos a llegar hasta lo pagano, Claro, divino, del divino pagano, lo pagano. mundano, o sea, vamos a hacer un panóptico de todo. Exacto. En el capítulo de hoy hemos querido partir con un tema bien potente, que es la locura. Un tema que tiene muchas aristas, que yo creo que daría más que para un solo programa, y que muchas veces es mal entendido o sobreexpuesto. ¿Pero qué es la locura? Bueno, según la Real Academia, nos da las siguientes definiciones, que es un trastorno o perturbación patológica de las facultades mentales. Y la segunda, acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Eso va más como para la locura temporal, o sea, en un acto de locura. Como una bravura, Sí, ¿no? claro, Como en ese momento, cuando uno se ve enfrentado a una situación un poco irracional que se te escapa el sentido, ¿no? Y tú dices, ya, voy nomás, lo hago. exactamente, pero no que esté diagnosticada la persona. De Bueno, alguna hay enfermedad mental. crímenes, claro, claro, hay crímenes que tienen que han ocurrido por esa acción imprudente, Claro. insensata o poco razonable. O sea, Pero, uno se dejó llevar por esa claro, emoción, o se como el nubló, volcán de uno. se Claro. nubló. Pero por eso mismo, si tomamos este concepto desde la segunda acepción, creo que nadie está No. libre de la locura. La locura puede asociarse a momentos en que todos los pensamientos, como decíamos, se vuelven irracionales, difíciles de controlar. Pero sin embargo, ¿cuántas veces a lo mejor a lo largo de nuestra vida nosotros hemos tenido esos momentos irracionales? Y vamos percibiendo la realidad a través de ciertos sesgos. De hecho, algunos de los pensadores y autores más influyentes de la humanidad ponen énfasis en la necesidad de aceptar estas experiencias, algunas, y resaltar su valor en vez de compadecerlas o culpabilizarlas de lo malo que ocurre. No sé qué piensas tú al respecto. Mira, a ¿Será mí, bueno si vamos a tener esos ataques de locura? ¿sabes qué? Ahí me acordé de una palabra que esa es como muy de periodista, ¿no? Se obnubiló. Claro, Que llegó ese momento, no, iba a reaccionar y no sé, tuvo una pérdida de locura, se obnubiló, se cegó, porque también es como muy del sentido, no me cegué en ese momento, o la el ira impulso, ciega. me cegué por la ira, claro, Ese otro, oh, esa da para otro capítulo. también, pero el tema es que cuando hablamos de locura, sobre todo en este mundo que es un poco sin sentido muchas veces, y uno queda como, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando a todos? Porque la locura no es que, o sea, sí nosotros, muchos seres humanos tienen la locura por parte genética, ¿ya? Que son enfermedades mentales, trastornos mentales, llámese depresión, esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera. Y que a Pero veces se activan en algún sí, momento de la vida. están escondidos en uno y existen, todos esos elementos. Pero yo creo que cuando hablamos de locura también depende mucho de, no sé si la edad, porque quizá cuando uno era más joven tenía más licencia para hacer estos actos de rebeldía, porque la rebeldía también se mezcla con la liberación, o una locura, por ejemplo, no sé, pues quizá todas esas personas, no sé si tú te acuerdas cuando frío de invierno del año 2002 final del mundial y todo en pelota, ahí Sí, yo no corriendo fui porque desnudo. no soporto el frío.
Sí, lo recuerdo Pero, por perfectamente. ejemplo, no sé, si hubiera sido en verano, con 30 grados de calor o incluso menos, en la mañana en verano, que es rico, quizás hay Va más personas, gente. quizás más gente, mamá más gente, pero eso podría llamarse como un acto de locura, como un acto de liberación también. Ahora, Claro, nosotros nos enfrentamos también en la locura a que eh, existen ciertos actos que uno llama locos, por ejemplo, locuras de amor. Que eso es una que cuestión muchas veces son irracionales. o sea, el amor es irracional, que también es otro tema a discutir más adelante, pero yo creo que donde está la tecla, como tú mencionabas acá, era que tú llegas a un punto en el cual las cosas dejan de hacerte sentido. Yo hace poco me tocó ir a ver en cine el show de Roger Waters de Pink Floyd que va a traer ahora a fin de año aquí de Pink Floyd. Y él decía Ya, que en un momento él tuvo un nervous breakdown, como que se estaba volviendo loco. Entonces él estaba en el estudio, estaba almorzando, perdón, que en el Abbey Road, en Emmy tienen una cantina, un lugar como un comedor, ya donde tú podías servir comida y todo. Y el tipo empezó a ver todo pequeño, como Alicia en el País de las Maravillas cuando cayó oh, y dijo, estaba en la habitación, tenía un piano pequeño, tenía unos parlantes pequeños, y todo diminuto, y él cerró los ojos y dijo, esto no es real, esto no es real, tengo que volver a mi gordura. oh. Y él dijo, es como cresta, así como Eso estoy me teniendo recuerda, una crisis, así como no, ah, que lo vamos a hablar más adelante, pero estoy como el famoso burnout, que lo vamos a discutir más adelante, mm, que no, que llega a ese momento, hay una frase que decía mi vieja que es el famoso surmenage, no sé si lo habéis escuchado, sí, pues, muy antiguo. que es como Es ese el momento, colapso. el colapso. Y yo creo que la locura va en eso, que es un colapso tuyo cuando algo es demasiado y Es que, tú... ¿sabes que me acordé de algo que me sucedió a mí como alrededor de los 20 años aproximadamente. Yo en la hora que me iba a quedar, que eso fue hace muchos años, entre paréntesis, en la hora que yo me iba a quedar dormida, pero estaba despierta, no estaba durmiendo, yo empecé a sentir maullidos de gatos en mi departamento, arriba de mi cama, siempre, y no habían gatos en mi cama. Después Mm. empezaba a sentir como hojas de diario que caían sobre mi cama. Y yo estaba consciente, no me estaba quedando dormida. Y eso me pasó durante unas 2 semanas. Y bueno, yo igual soy creyente, entonces me puse a rezar. Y me puse a rezar. Y hasta que ese episodio se acabó. Fue una de las cosas locas que me han pasado. Claro, y tú, claro, y ahí tú pierdes un poco el sentido porque tu racionalidad choca con, bueno, ¿qué está pasando? Esto no puede ser verdad. Puede Esto haber es sido algo, estrés, no sé. puede haber sido cualquier cosa, pero tú intentas volver al punto de Al equilibrio y equilibrio. sanidad porque tú dices, no, esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible que escuche gatos si no hay gatos arriba o sonidos de papeles de diario alrededor nuestro? Y bueno, Es eso muy loco. tiene que es muy loco, pero yo creo que también nos pasa porque hay algo que tiene que ver con salud mental y que yo creo que es muy importante y en esta discusión después vamos a entrar en algo más, en algunas cositas bien históricas, pero creo que la base de una buena salud mental tiene que ver mucho con la rutina, ¿ya? Que por un lado la rutina es súper agobiante y desgastante, pero también te permite tener cierto orden, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que a nosotros nos sucede en la locura es cuando tú tienes quizás este orden y pasan situaciones que te sacan de eso, que te sacan de lo rutinario. eh, por ejemplo, bueno, los lolos o los chiquillos más jóvenes tienen esta frase, no, me voy a lanzar el fin de semana. Y que es un acto de locura, Claro. porque no, que un acto, por ejemplo, Te el quebra famoso, para quebrar la para rutina. quebrar la rutina, el borrarse, por ejemplo, que eso es algo muy terrible que pasa y que tiene que ver con que una parte de ti necesita volvemos al Un concepto escape. del escape, de la liberación. Y ahí viene como esa locura de hacer cierto acto que rompen tu rutina. Pero es muy distinto cuando nosotros nos enfrentamos
a esa especie de locura, pero cuando empieza a caer en la perversión de la locura, cuando uno es sistemático. Entonces, estuve averiguando, porque ahora vamos a pasar a esta conversación más histórica. Bueno, ¿cómo la especie humana ha percibido esta locura a lo largo de la historia? Entonces, siempre se ha percibido desde el punto de vista, por ejemplo, en la antigüedad, tú lo mencionabas bien, bueno, puede ser una posesión de un espíritu, una posesión demoníaca, por O ejemplo. sea, de hecho, muchas de los que se llamaban locos en la antigüedad, eh, a través de lo que ha sido la ciencia, ahora se han determinado que son enfermedades, o sea, los Sí, poseídos, yo diría que un 80% de los poseídos son enfermedades como esquizofrenia. claro, Y en y esos tiempos no se tenía conciencia de que era algo mental. claro, por ejemplo, algo que yo quedé sorprendido, el tétanos como enfermedad tiene exactamente los mismos síntomas que una posesión demoníaca. Sí, hay varias Entonces, enfermedades que tienen esos eh, síntomas. sí, entonces, de hecho, ellos han investigado, en un reporte del Vaticano hace unos años atrás, dijo que los casos de posesión eran por mala alimentación y por tétanos, que el tétanos provocaba en el cuerpo estos desdoblamientos, que tú tenías flexibilidad corporal, porque obviamente esta enfermedad atacaba cierta parte de tus nervios. Ahora, siempre la locura, y esto ya pasándose a la Edad Media, eh, hay un fenómeno muy interesante porque siempre la locura se ha visto desde el punto de vista como el extraño, el raro, y sobre todo, por ejemplo, en la Edad Media que conversamos de brujería y la herejía también, que eso es algo que las brujas, por ejemplo, las sanadoras, las curanderas también, como tenían esta conexión con los espíritus, que pueden o no existir para creyente o no creyente, pero en la Edad Media sucedió un fenómeno muy interesante. Em, Tú conoces el concepto del carnaval, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Quién Entonces, en le gusta el carnaval? ah, bueno, en la Edad Media lo que ocurría era que, esta es una investigación de un historiador y experto en literatura ruso, Mikhail Bakhtin. Entonces el tipo llega y empieza a investigar tradiciones antiguas de 1300, 1200, cuando obviamente la Iglesia Católica en general tenía la venta de indulgencia, era como muy corrupto todo. Y lo que descubre Bakhtin es que en la semana del carnaval, en la iglesia del pueblo, ya hablo de zonas rurales en Italia, Alemania, incluso en ciertos sectores de Francia e Inglaterra, se retiraba la figura del Cristo y se colocaba al burro. Y el loco del pueblo, porque siempre hay un loco en un pueblo, ese es como En todos siempre, los pueblos. siempre, se le Un pueblo designaba sin loco como, no es pueblo. se le Un pueblo sin designaba loco. a un pueblo si loco no, no es pueblo. Y el loco del pueblo se le colocaba como el alcalde por esa semana. ¿Y Chip libre? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que era la inversión del poder. Entonces, el loco del pueblo, ¿qué es lo que hace el loco? Locura. Pura locura. Entonces, ¿qué pasaba con la gente si el loco estaba gobernando? ¿Qué crees tú que sucedía, Patricia? Hoy me suena como algo cercano. No, bueno, la gente enloquece. Ya, y la gente, obviamente que cometía, porque Es para Chile que libre, po. comprendamos, sí, libertad absoluta. Ya, o sea, eh, sexo, droga y rock and roll, para poner un nombre así Claro. directo. O sea, ya, el cura del pueblo liberado, porque él ya no era cura, era un hombre más, ya estaba liberado y eso lo pueden ver en los Borgia, la serie de los Borgia, que los papas tenían hijos, ya, que era Ah, muy, sí. muy, muy, muy fuerte. Pero obviamente pasa el tiempo y ya nos aproximamos hacia la edad del Renacimiento y todo lo que es la revolución científica de ese periodo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que empezamos, ya el ser humano empieza a aceptar esta locura. Por ejemplo, bueno, para los que son lectores, Don Quijote de la Mancha es
precisamente uno de los libros abiertamente que habla de un tipo que ve molinos en el campo y que es un tipo que sufre, padece, y Shakespeare también con Hamlet. O sea, para que entendamos, Hamlet es un personaje que ve el espíritu del papá y que un procrastinador, un adolescente procrastinador. Y ya nosotros nos enfrentamos hacia el siglo XX y con toda esta conversación que estamos teniendo ahora de la aceptación, y esto es algo que plantea Gilles Deleuze, que es un autor francés, que en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, existe una comprensión mucho más profunda de que el ser humano es un ser que es un paciente, o sea, le duelen cosas. Y empezamos a comprender en profundidad ese dolor, incluso con tratamientos a enfermedades psiquiátricas serias, se acepta ya desde la La psiquiatría, por locura como una ejemplo, enfermedad. como una enfermedad. Bueno, Y eso ese, también parte con Freud con también. Freud. Y ahí nos enfrentamos a estos conceptos como la mente como una caja negra, y que en un siglo, Patricia, pasamos de ver a la mente como una caja negra como Lacan, que lo planteaba así, a los estudios neurocientíficos, que nos han permitido hasta el día de hoy descubrir los secretos y conocer con exactitud todos los desafíos que nos presentan las enfermedades mentales. Ahora, y en esto vamos a tener una discusión bien interesante, porque han existido locos y locas famosos, ¿ya? Y que uno dice, bueno, ¿Y fueron ahí locos o no fueron locos? puede ser, porque claro, uno lo puede ver desde ahora, siglo XXI, o más totalitarios, por ejemplo, más duros, o quizás liderazgos que para nosotros son extraños o locos, pero quizás eran casos del periodo y que quizás era lo normal en esa época. Por ejemplo, eh, creo Bueno, que locos famosos. locos famosos que uno dice, no, estos abusaron del poder. Y uno tiene en Calígula. vista siempre Calígula, pero al mismo tiempo, claro, está Calígula y Nerón, como esa época bien, porque bueno, gracias a las películas también de la Biblia, que uno dice, no, Calígula que tiene su película bastante torcida. ¿Cuál era el nombre del caballo de Calígula? No me acuerdo. El De- caballo de Calígula, el que Ah, no, lo no. nombró diputado o Claro. senador de la República Romana. ¿Cómo se llama el caballo de A Calígula? ver, Es una pregunta muy interesante eh, que él mismo preguntémosle nombró. a Gulpo. Incitato se llamaba el caballo preferido del emperador Calígula, que Claro, sentía verdadera devoción por él y le proporcionaba una vida de lujo. claro. Eh, pero el tema de Calígula es que él gobernó por muy poco tiempo y ahí fue asesinado, al igual que Nerón también, que también Nerón murió asesinado después de incendiar Roma, ya que eso es otra locura, un acto de locura brutal. Pero nos enfrentamos a que, claro, esos son el paradigma de locura que uno tiene de estos personajes que son dictadores, abusadores de poder, orgiásticos, ya, o sea, los tipos eh, abusaban de las mujeres, esclavistas, o sea, era una locura brutal que Sí, hacían sí, estos tipos. sí. Yo ahora, en la medida que aprendí un poco más de las cosas del mundo, siento cierta reticencia a condenar a estos Era el personajes contexto, ¿qué era el por, contexto? porque sí, pero nosotros no estábamos en ese contexto y la historia siempre la escriben los ganadores. Entonces, Ujú. quién sabe si realmente eran tan locos como se dice o quizás tuvieron alguna de sus razones para realizar esas acciones, no lo vamos a saber. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos un mal llamado el mal de Diógenes, ¿cierto? Que esa es la El mal persona que de son Diógenes. acumuladores de basura o de, no, esto me sirve. Yo sé que hay muchas personas que tienen ese mal de Diógenes y que es terrible ya, y a mí me ha tocado ver casos cerca de la comuna donde vivo de que hay personas que tienen completas sus casas llenas de basura. Claro. Y Terrible. eso les pasa porque sienten un vacío
¿Sí? espiritual, emocional, y empiezan a acumular como una forma inconsciente de repletarse. Y Es ahí es súper donde heavy es muy, eso. muy interesante porque el concepto de mal de Diógenes, Diógenes está, no es, era así. Diógenes, este filósofo griego, él tenía una actitud, una vida austera, él vivía con lo mínimo, casi como Gandhi, así como una pura ropa nomás y eso era todo. Y el tema es que él era rebelde, más que loco. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos de Diógenes es que él se ponía a discutir con las personas, a los hombres, le decía, tú te consideras un ser integral, ¿dónde está tu luz? Y él empezaba a buscar a las personas a plena luz del día con una lámpara diciendo, ¿dónde está tu luz para ser un ser integral? ¿Y tú Eh, sabes por qué a Diógenes le llamaban Diógenes el cínico? ¿No? Cínico viene de Can, porque él se Mm, rodeaba de perros. Como vivía en esa forma bien como eh, humilde, por decirlo de alguna forma, vivía en la calle, y él era como el loquito de el ahora que loco del tú veis, pueblo, po. que tú ves rodeado de perros. Ya, la palabra cínico viene de Mm, can de perro, y él se rodeaba wow. de perros. Bueno, y aquí ingresamos a un área de muchos personajes, sobre todo mujeres. Entonces, por un lado tenemos a la famosa eh, Elizabeth o Liz Bathory, que dice el mito que ella se bañaba en la sangre de mujeres y hombres jóvenes guaguas, como una especie de pre-Drácula, en la cual ella, para mantenerse joven, consumía la sangre y se bañaba en la sangre de personas jóvenes. Y también tenemos la famosa, la Bloody Mary, que fue la contendiente, que fue la reina de Inglaterra en el periodo isabelino, que fue una de las contrapartes de la reina Isabel I, y que ella, Mary, era la reina de Escocia, y que ella era considerada también una de las herederas al trono católica, que esto es muy interesante, que peleaba con Isabel I, el reino de Inglaterra, porque Isabel I era descendiente de Enrique VIII y tenía todo el tema con la iglesia protestante, ¿ya? Entonces, el tema de Bloody Mary es que ella sufría depresión y episodios de cólera muy interesantes, y sobre todo porque, claro, en Inglaterra se le ve a ella como loca, precisamente porque Isabel I era su contendiente. Y como ganó Isabel al final, en esta guerra civil que existió en Inglaterra en ese periodo, como tú misma mencionaste, fue derrotada. Y obviamente que como la historia la escribe los ganadores, hay una, Claro, hay una vamos conexión. tratándola de loca. Exacto. Claro, Es y es muy fácil eso. interesante porque es fácil denigrar a tu enemigo tratándolo de loco o enfermo, sobre todo en términos políticos e históricos. Sí, así También es. otro personaje bien interesante es Juana la Loca o la Juana I, Juana la que es un loca. personaje muy, Ya, muy... ya tenía el apodo, así que Y que muy interesante porque en la historia de ella, en pleno auge del poder español, eh, sufrió mucho. Bueno, este tema que nos encontramos a que siempre, no sé, como hablamos de los reinos, por ejemplo, está Juana la Loca, y hay muchos símiles dentro del poder. Por ejemplo, Catalina la Grande en Rusia, sí. que es muy Pero similar. antes que sigas con Catalina, recuerdo que Juana la Loca se volvió loca porque murió su amado Felipe, marido sí. Felipe. Y lo que he leído al respecto es que ella se paseaba por toda la ciudad con el cadáver de Felipe y Oh, hacía como romerías con el cadáver de Felipe durante meses. Y Felipe ya wow. estaba, pero Podrido. peleando un olor que no era muy agradable. Está Y un pues poquito podrido. de ahí la encierran. Oh, claro, como, bueno, lo que hemos investigado acá la encerraron en Tordesillas, que los famosos acuerdos de Tordesillas también. Em, y es muy interesante porque al final
personajes históricos, bueno, Catalina la Grande se supone que ella sufría de ninfomanía, era adicta al sexo, pero nos encontramos con quizá un personaje que se le han escrito muchas canciones. De hecho, la canción de la Champions está en base a un tributo que le escribieron sobre la locura del rey Jorge, que es la canción de la Champions League, que él es un caso sabido de locura. Él de verdad perdió su razón de ser, se desquició totalmente. Em, y sobre todo que se presume que él había sufrido de porfiria, que era una enfermedad que de verdad sufría bastante. Sí. Hay enfermedades físicas que causan estos efectos psicóticos. Claro, o mala alimentación, la polio, por Sí. Sí, ejemplo. me recuerdo a ver algunos capítulos de Doctor House donde personas Sí, llegaban claro, pensaban que eran psicóticos y después le descubrían que no, que era justamente algún tipo de enfermedad física, le daban el tratamiento y se mejoraban, porque afecta al cerebro, se inflama de alguna forma. o sea, imagínate que era tanto nuestro desconocimiento, yo no me acuerdo el nombre en específico, pero estaba conversando el otro día con mi pareja, Bárbara, y ella me decía que antiguamente ya cuando tú no existía el paracetamol y ni la aspirina, ni eso, llegaba una, te duele la cabeza, tuc, 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 y te hacían un hoyo en el cráneo para bajar la presión de tu cabeza. No me acuerdo el nombre que tiene ese procedimiento, pero igual había y existía mucha ignorancia médica, sobre todo, claro, pasamos de tratar las enfermedades, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, como posesiones satánicas, Claro. Bueno, espirituales, y la lobotomía que se hacía las antiguamente a los que ya lobotomías eran también, considerados locos, les hacían ¿sí? lobotomía y ahí los dejaban tontos, no los dejaban locos, los dejaban Claro. tontos. Y eso te habla mucho que em, la solución más simple, siempre, ha sido cerrarlo. O sea, no existe solución más práctica y sencilla frente a una persona que sufre de eso que mojarlo, pegarle unos duchazos de agua fría, que eso eran técnicas muy antiguas, y encerrarlo, apartarlo de la sociedad, ¿ya? Claro, Separarlo del mundo. era lo más fácil. Era lo más fácil. Y ojo, que eso está conectado también con cosas que pasaron durante la pandemia. O sea, nosotros nos encerraron a todo el mundo como una técnica que era medieval, teniendo muchas otras herramientas para poder prevenir contagios. Y ahí uno empieza a cuestionar, ¿no habrá sido un acto de locura esto ya? Porque no Ah, sabían ya. cómo solucionar esto. Bueno, pero vamos con siglo XX. Sí, a propósito de eso, de lo que acabas de nombrar de la, la pandemia, encontré aquí un artículo donde sale que muchas veces los que han sido tratados por locos o por conspiranoicos, Ujú, después la historia les ha dado la razón. Voy a leer algunos casos cortitos. ujú, Algo muy reciente. Johnny Depp cuando trató de contar que Amber abusaba de él. Nadie le creyó, todos le dieron el plus a la chica. El caso del médico de China, Li Wenliang, que fue detenido por intentar detener la propagación del COVID desde el principio. Tengo acá el caso de Johnny Rotten, prohibido en la BBC por expulsar a Jim Savile por ser un horrendo abusador de niños. Unos 500 casos de abuso. ¿Quién más? Mira, si hay muchos que no le creyeron. Este es muy interesante. Henry Freeman, un socorrista de Whitby, intentó que los demás socorristas se pusieran chalecos salvavidas de corcho, pero nadie quiso salvo él. Durante una gran tormenta, el bote salvavidas fue lanzado varias veces para ayudar a los barcos y marineros en apuros. En su sexta botadura se produjo el desastre y el bote salvavidas volcó y el único que sobrevivió fue este caballero que se había inventado el chaleco salvavidas. Espérate, sí, hay otros muy interesantes. pero tú tocas un tema muy, muy interesante que muchas veces nos enfrentamos a que un acto de locura en sí mismo, puede ser considerado como en ese momento de locura, pero un acto que era un acto de verdad, era un acto donde tú Exactamente. estabas diciendo la verdad y que, ojo con este concepto que es muy interesante que se llama la ceguera voluntaria, ojo, ¿ya?
de esto eso está definido en investigación sociológica como ceguera voluntaria. ¿Qué es la ceguera voluntaria? Que, por ejemplo, tú ante un hecho que tienes la prueba fehaciente que es real, pero que a tu verdad no es real, a tu principio ideológico, tú lo rechazas. Claro. Entonces, si alguien viene y te Porque dice, algo es tan extraño y tan fuerte que no lo creen. exacto. Entonces, por ejemplo, la ceguera voluntaria tiene que ver mucho con los actos de fe también, o con los actos de creencia, que te impide a tu ser racional decir, oye, esto está malo, esto no es correcto, esto es antiético, esto no debería ser así, ¿ya? Entonces, muchas veces, porque es el camino fácil, necesitamos creer en ciertas cosas, porque si tú cuestionas todo, al final te tratan como el loco del pueblo. Exactamente. Bueno, está el caso de, no me acuerdo el nombre del personaje, pero fue un soldado de alemán de las SS que se arrepintió y arrancó antes de que se descubrieran los campos de concentración. Y él fue, creo que al Vaticano, a dar su versión, a contar lo que estaba sucediendo y no lo creyeron. Que cómo era posible que algo tan horrendo estuviera pasando, era imposible. Claro, y eso tiene que ver mucho con que tú no vas a creer, y esto es una frase, no sé si es tanto Tomás de Aquino, que ver para creer, también. Eh, O es del, no es de no, Santo no es de Tomás, Santo es Tomás de de San Aquino, Tomás es Moro, de, ¿no? no, es de, espérame, Pero yo estoy seguro es que de, o es Tomás Moro o uno de, o Santo Tomás de Aquino, los dos que dijo ver para creer. ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, lo dijo el apóstol Santo Tomás, Tomás. Tomás. Ah, ya. ¿Viste? Sí, Era un uno de los Tomás, pero no apóstoles. sé cuál. Era Tomás, sí. Era Tomás. Fue, fue el primer Tomás. Claro. Entonces, muchas personas se mueven por eso, porque cuando tú ves la verdad, y de hecho eso viene mucho desde la corriente filosófica y de lo que es verdadero y falso, porque claro, una persona que va allá de la enfermedad mental es una persona que está en conexión con cosas que tú y yo somos incapaces de quizás ver, Sí, de comprender de comprender. otras Entonces, realidades. ellos ven la realidad desde otra perspectiva, incluso afortunadamente ahora podemos aceptar los casos, por ejemplo, los niños y niñas que están en el espectro autista, por ejemplo, que eso nos permite comprender que no es solo una forma de ver la realidad, sino que existen múltiples percepciones de la realidad, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo de cada persona, Sí. ¿cierto? Ahora, nos faltó conversar, sobre todo en el siglo XX, que en el siglo XX empezamos a comprender esto, empezamos a comprender con mayor profundidad estos Y conceptos a darle nombre a, y a las diferentes. esquematizar, sistematizar y trabajar en profundidad con todo esto, por ejemplo, con el caso de Virginia Woolf, que ella fue la primera autora, porque esto es un texto teórico de literatura, que es el cuarto propio, que levantó la voz de alerta para decir, cuando un escritor escribe y desarrolla sus obras, él habla desde su individualidad y sobre lo que él padece y sufre, y sobre todo sobre su perspectiva de la realidad. Entonces, Virginia Woolf, más allá de los trastornos que ella sufría, como sufría depresión, Depresión trastorno endógena bipolar, principalmente. pero lo que ella nos hizo ver como autora, de hecho ella tiene una obra muy interesante llamada Orlando, que es muy, muy interesante porque es una de las primeras obras que habla sobre el tema de eh, la transicionalidad, de la disforia de género, Hay una ah, película, sí, siempre la he con querido ver, no la la he Tilda visto. Sí, Swinton, sí. que habla abiertamente de lo andrógeno, de aquello que puede ser cuestionable si es mujer u hombre, que es sobre una transición.
¿ya? Em, ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una revelación también, ¿ya? Em, Muchos autores hablan desde el dolor, desde lo que uno sufre, desde... eh, Es que la literatura es una vía de escape y exacto, es y una, hasta uno además puede una entrar, terapia, por ejemplo, una uno llega autoterapia, al siglo XX con la Metamorfosis de Franz Kafka. claro. Entonces, que es como la obra máxima que uno dice de la comprensión del bicho raro, como la canción Creep de El Radiohead, bicho raro, el bicho sí, raro, que te transforma en un bicho literal. Y tú quedas, sí. el siglo XX en sí empieza a sacarte y pegarte en el rostro, mostrarte en la cara, todo eso que es como los esqueletos, tú Lo que tienes se mantuvo lo que está guardado en el oculto, closet claro, y empieza a pegarte en la cara, y sobre todo post Segunda Guerra Mundial, que empieza ya sí. la aceptación y todos esos Yo conceptos. ahí quiero recomendar a mi autor favorito, que es Hermann Hesse. Ujú. Hermann Hesse vivió justamente en este periodo entre guerras y él estaba ciertamente diagnosticado con lo que entonces se llamaba una neurastenia, que en el fondo Mm. era una especie de alguna depresión. Y él, de hecho, fue muy amigo de Carl Jung. Y hay un libro que se llama El Círculo Hermético, que son las cartas que se envía Hermann Hesse como paciente hacia Jung, que era su psicólogo. Y él también refleja todos estos periodos de locura y depresión que tuvo en sus libros, y uno de los más importantes fue El Lobo Estepario. El Lobo Estepario es un libro que trata sobre un hombre que llega a los 50 años y decide que se siente complicado como entre dos mundos, siempre Hess habla de los dos mundos, su parte como de lo estepario, de estar solo, de pensar diferente al resto. Y este hombre a los 50 años quiere planear su suicidio. Está muy, muy, muy interesante ese libro. Ahora, como Ahora, decíamos, la locura empieza a tener nombres. mm, Depresión, claro. depresión bipolar, esquizofrenia, que a mi gusto es lo más terrible, porque si bien tiene tratamiento, las personas que se tratan con esquizofrenia no pueden tener una vida demasiado normal. No así Mm. un bipolar que está medicado, que sí puede tener una vida súper normal. Y en ese mismo sentido, tenemos aún, allá a estas alturas del siglo XXI, aún muy poca educación respecto a lo que es salud mental. O sea, Sí. todavía es la burla de, ah, este anda bipolar o este es bipolar, cuando no se tiene realmente conciencia de lo que implica ese trastorno. Y ahí Entonces, llegamos, falta educación o todavía. sea, más que nos falta educación, Patricia, yo creo que el tema para comprender bien lo que es salud mental es que por primera vez en casi 6.000 años, nosotros podemos identificar casi con precisión absoluta, pero con precisión, eh, desde las neurociencias, desde la medicina, desde la psicología y desde la psiquiatría, ciertos patrones para poder identificar rasgos de estas enfermedades de salud mental, que pueden ser endógenas, exógenas, que son estacionarias, ¿ya? Pero que desafortunadamente, como no hemos podido poner este tema en el tapete así masivo de conversación porque es un tabú, Todavía yo tú no le sigue vaya a siendo contar, tabú. oye, ¿sabes qué? Mira, no sé, Patricia, mira, Fue al hoy psiquiatra que desperté, me no, 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 diagnosticaron bipolaridad 2. no, 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 yo desperté hoy día y dije, pucha, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegamos. Nadie, o sea, no, a no ser que sea una persona que, porque claro, y disculpa a la persona si me río de esto, que es terrible, pero tú no vas a tener esa confianza y cuesta mucho, incluso porque para el hombre es más difícil que quizás para la mujer, de decir, oye, ¿sabes que estoy mal? O no me siento bien, o porque dentro del marco de, entre comillas, normalidad que uno tiene derecho a estar mal, y eso es algo Sí, de hecho, hay libros hoy que los recomiendo mucho que dicen
¿Por qué tengo que estar siempre bien? No puedo estar 100% Eso todo el día. una presión también, Sí, una presión o sea, social. yo no puedo estar todo el rato bien. O sea, Hay que- no sé, es invierno, tengo frío, no tengo ganas de levantarme de la cama, ya, y quiero estar más rato, pero tengo que ir a trabajar igual y eso me deprime, ya. ¿Tú conoces el concepto del Blue Monday? La Ujú. canción de New Order. Ese Bueno, concepto nace claro, porque el sexto lunes o la sexta semana del invierno es la más helada. Y de ahí viene el concepto del Blue Monday, que es la semana más depresiva porque están todos cagados de frío. bueno, andamos en esa por acá en Que estos días, para nosotros es como la como la última primera de semana de junio. julio, las últimas semanas de julio. No sé, yo siento que hace más frío, bueno, antes, porque estos Antes, sí, últimos tiempos ha sido así, era como fines de mayo, principio de junio, donde hacía más frío. Ahora, sí. claro, se ha ido como Se corre un eh, poquito. se corre un poco. Pero yo quería hablar nuevamente del tema de a veces la burla que se hace. Sí. Y lo otro es que, como dices tú, la verdadera persona que está deprimida generalmente nunca lo va a decir. El que dice, ay, ando deprimido, y lo publica en las redes sociales y me voy a matar y no sé qué, está, claro, está llamando ayuda, está pidiendo ayuda, pero no se va a suicidar. El verdadero suicida es el que sale en la foto sonriente y al día se cuelga, al otro día se cuelga. Entonces es Y difícil también. ojo con eso porque ahí tú tocaste un tema súper delicado. Y que, bueno, Patricia y yo somos docentes, así que nosotros constantemente nos toca lidiar con, no los chiquillos y las chiquillas que sí sabemos sus dificultades y todo, pero nos damos cuenta que es muy complejo eh, para todos tener que lidiar con problemas de salud mental porque es un bloqueo. Tú te bloqueas cuando estás sufriendo y tienes miedo a decirlo y socialmente es criticado. eh, y volvemos un poco a este loop que es un poco dañino también, pero sentirte como el bicho raro, el que no encaja, el que, ¿sabes qué? Me siento mal, pero no. La típica pregunta, como tú dices bien, el que tiene una enfermedad mental, tiene, Y tiene que ojo, abrirse, porque, sí, por ejemplo, quiero hacer espérate, un paréntesis. Una enfermedad mental no es que a ti sea algo como abstracto. Enfermedad mental es absolutamente físico, porque te fallan los ciertos neurotransmisores del cerebro, porque todavía la gente piensa que es algo así no. como etéreo. No, es súper físico, los neurotransmisores del cerebro no funcionan bien, Y son por tus una u otra hormonas también. razón. Tu Y cuerpo las deja de producir hormonas, dopamina, perdón, exacto, serotonina. serotonina Y principalmente. de hecho, hablando de la locura también, una de las razones de las adicciones tiene que ver precisamente con salud mental, porque tu cuerpo necesita droga, dopamina, actívate, préndete, porque tu cuerpo está pasivo, porque no quiere reaccionar. Y ahí tú tienes el abanico desde los consumidores de ibuprofeno a cocaína, en medio Azúcar. cigarro, azúcar y todas esas cosas que al final son adictivas. Entonces, Sí, y bueno, y también hay un componente genético también en la adicción, súper grande. pero ojo, y ahí es muy interesante eso, la genética manda mucho. Entonces, afortunadamente hoy, por ejemplo, que esto pasa mucho con eh, con papás, por ejemplo, papás jóvenes, 30 bueno, papás jóvenes no tanto, pero que planifican sus niños y niñas. Y surge, por ejemplo, el tema de, bueno, hagamos un examen de ADN para ver qué tal, para ver si hay patrones que se puedan repetir, por ejemplo. Em, no sé a qué personaje famoso ahora le salió que su hijo o hija tenían potencial de sufrir Alzheimer. Creo que Sí, eso eh, se ve con un estudio. sí, fue Mm. la Elsa Pataky con el Chris Hemsworth, que son actores famosos de Hollywood, que se hicieron un análisis genético de potenciales enfermedades que iban a sufrir o que iban a tener enfermedades a sus niños o niñas. Y descubrieron que, por ejemplo, Elsa Pataky iba a sufrir de Alzheimer. Y ella Claro. hace algo que es maravilloso, que se pone maquillaje de una persona de 60 80 años
para que él la pueda reconocer cuando él pueda sufrir esa enfermedad más adelante. Y es brutalísimo porque, claro, somos jóvenes de espíritu. Sí, mira, yo quería Entonces, contar algo súper personal. Yo no tengo rollo en contarlo. Yo fui diagnosticada, esto debe haber sido el 2004, 2003, 2004, con depresión bipolar. La más suave porque la mía era ciclotimia. Básicamente era porque yo estaba con depresión, producto, para mí no fue nunca bipolar, para mí fue una depresión reactiva a sucesos. Me pasaron sucesos en la vida, entre ellos la muerte de mi padre, que fue súper importante para mí. Entonces, después de pasar todos esos sucesos, vino algo en mí que me provocó depresión. Yo estaba muy depresiva y me fui al psiquiatra, me dieron antidepresivos normales y mi cuerpo reaccionó distinto a un depresivo normal. Entonces yo en vez de subir, de mantenerme estable con los antidepresivos, yo me iba demasiado al extremo arriba. Entonces yo estaba deprimida, pero al otro día quería ir a carretear, quería nunca consumí drogas, pero quería ir a carretear, quería subir el San Cristóbal. Entonces el psiquiatra que me dijo, no, tienes que tomar estabilizadores del ánimo. Primeramente me dieron litio, hay una canción que se llama Litio. Nirvana. Y Evanescence también. De hecho, el video de Evanescence tiene mucho que ver con el suicidio. Y bueno, me hizo pésimo el litio, me dio dolores de cabeza, ¿no? Y después me cambiaron a otro estabilizador de ánimo que se llamaba ácido valproico, y que ese lo daban a los que tienen ataques de epilepsia, pero funciona también para estabilizar el ánimo. Y estuve con psicoterapia. Yo estuve con una psicoterapia que se llama psicoterapia integrativa, que es un tipo de psicoterapia muy interesante porque la descubrió, la creó un chileno. Y de hecho tiene una escuela de psicoterapia integrativa. Y es bastante interesante porque te hacen un test primero y te buscan el psicólogo que se adecue más a ti dentro de los que tienen en su staff. Y bueno, estuve 6 años con psicoterapia y básicamente ahí lo que tú aprendes es, primero lo que aprendí yo, que nació de mí, era, si no me ayudaba yo, no me va a ayudar nadie. Luego, el tema que estuve estos 6 años con la psicóloga me ayudó en el sentido de que aprendí a conocerme a mí misma o a prevenir cosas que me podrían suceder frente a ciertas situaciones. Y eso fue muy interesante, pero lo que finalmente determinó, y esto creo que es muy profundo, pero tiene que ver con todo lo que le pasa a la sociedad, finalmente lo que determinó que yo me sanara y dejara de consumir medicamentos fue básicamente que encontré el amor. Encontré al que ahora es mi esposo, lo conocí, me enamoré, nos enamoramos, fue mutuo, nos casamos y somos felices. Entonces, ahí yo terminé con todo ese episodio que era, claro, ahora me da estrés, pero bueno, es otra cosa. Pero sí, creo que el tema de la falta de amor en la sociedad actual muchas veces lleva a la locura. La soledad lleva a la locura, es un círculo vicioso porque lleva a la adicción. Y eso tiene que ver mucho con que se nos ha acostumbrado a la idea de que tú y yo estamos solos y solas. Que tú tenés que rascártela solo, que eres tú como individuo eh, solo frente al mundo. Un poco, hay una película muy buena que era que Joe contra el volcán, Sí. donde tú estás solo frente, bueno, es una de las cosas que yo converso mucho con muchas personas, que uno está como desnudo frente al Himalaya, que es la vida, y está ahí frente a la vida, desnudo, ¿ya? Em, y el concepto clave aquí, cuando, bueno, sí, volviendo para explicarlo bien, cuando tú estás desnudo frente al Himalaya, que es la vida, ¿qué es lo que te pasa a ti? Estáis solo, estáis sola, estás solo, estás sola.
Y la vida se te demuestra, sobre todo, yo soy un fiel creyente que uno tiene como diferentes puntos en la vida de inflexión o de quiebre. Y hay puntos en la vida donde uno está frente a este Himalaya y uno dice, no, no puedo, no lo puedo subir. Que son momentos que tú estás deprimido, que tú te sientes solo, que vas cumpliendo cosas y ves que quizás va más lento, va más rápido de lo que tú crees, pero esa soledad es lo que al final te termina bajando, de subir. Porque tú no eres un ser solitario o una persona solitaria, mujer u hombre. Tú necesitas un núcleo de personas de Como ser apañe, humano, como ser humano, parte tu de la raza mamá, humana es eso. papá, que desde la pérdida, que nosotros nunca hablamos, que lo vamos a hablar en este espacio, del luto de la muerte, eh, que puede ser física de perder a alguien o que tú mismo matas a ese personaje que construiste por un tiempo y necesitas la transición para ese personaje nuevo que es tu ser evolucionado. Claro. Claro, ahora ahí hay un punto súper importante que no hemos hablado, que es el de la resiliencia. ¿Por qué hay personas que han tenido una vida pero terrible, horrenda, y se una infancia, generalmente porque la infancia es lo que determina todo Ujú. lo que vas a hacer para adelante, que se transforman en asesinos y otras, o en drogadictos, etcétera, y otras personas que Criminales. bajo las mismas circunstancias tienen esa capacidad de resiliencia de poder salir adelante. Es súper loco eso. Yo creo que ya acercándonos hacia el final de esta conversación, yo creo que nos enfrentamos a lo siguiente. Em, Cuando hablamos de locura, hablamos de rutina, acción y reacción, hablamos de nuestro lugar en el mundo, del sinsentido adolescente. De hecho, una de las razones por las cuales las enfermedades mentales explotan en la adolescencia es por el cambio hormonal que tenemos corporalmente, biológicamente como seres humanos. Es muy raro, y esto es algo estudiado, tú tienes dos grandes momentos en la vida donde tú puedes desarrollar una enfermedad mental aparte de alguna, o alguna trauma. O es en tu adolescencia, donde tienes toda una revolución hormonal y tu cuerpo como que está en esta revolución hormonal. O porque tienes un punto de crisis en tu vida, el famoso burnout, por ejemplo, para los trabajadores, que colapsan. Y ahí se desatan las adicciones, consumo de drogas duras y también de querer buscar soluciones espirituales o las famosas sectas, por ejemplo. Porque las personas, al final, nosotros como seres humanos siempre, creyente o no creyente, queremos tener certeza de las cosas. Para que algo nos haga sentido, que Claro. la vida nos haga sentido. Y ahí es donde caemos en las trampas del posmo y los progresismos, porque uno de los grandes desafíos y problemas que se emplea es que en realidad no existe sentido, que tú solo, y ahí volvemos a Nietzsche, que solo existe, y tienes que dedicarte a vivir tu existencia porque es lo O único a que tú tienes, Heidegger que eres un arrojado al mundo. claro. Y ahí es donde tú quedas como, bueno, eh, vuelve a la reconversión de la fe, vuelves a buscar certezas, porque si hay algo que las personas necesitamos son certezas, O que, aprender a vivir de que no existen las certezas. o aprender a vivir en la incertidumbre, y eso es complejísimo, Sí. y de verdad, y lo difícil de todo esto es que la gran pelea, y yo creo que tú y yo en este espacio lo estamos haciendo, es que tú y yo no estamos solos ni solas, y que lo importante siempre es comunicar y conversar, eh, sobre todo porque para quienes nos están escuchando en esta conversación, y esto un poco también antes de pasar a nuestros recomendados que queremos también entregarle a ustedes para que investiguen y lean, es que si tú necesitas ayuda, si tú estás en un momento, tú, persona que nos está escuchando ahora, eh, existen mecanismos y apoyos si tienes alguna crisis. Existen redes
de salud pública, habla con tu familia, habla con tu papá, con tu mamá, una persona de confianza, pero lo principal que tú sepas, ya que estamos hablando de la locura de la historia y en el arte, en todo, es que eh, tú no estás solo, tú no estás sola, siempre hay una solución, Como dice siempre, la Celia Cruz, siempre hay alguien. siempre hay alguien. eh, Aunque sea esa persona, de hecho hay personas que salen, por ejemplo, de su casa con la intención de cometer una atrocidad y se van a tomar un trago y empiezan a tener una conversación con un extraño, y ese extraño les salva la vida. Que no conocían. Es que eso suena muy Ah, como a cliché de película, pero pero pasa. pasa, pasa, puede pasar. Patricia, vamos con los recomendados. Yo voy a iniciar con los míos y después te voy a dejar Ya, los tuyos. Ya que estamos hablando de este tema de la salud mental y la locura, yo quiero recomendar un disco de Pink Floyd que es Wish You Were Here, que es un disco dedicado al fundador de la banda llamado Syd Barrett. Bueno, partiendo con este recomendado, cuando hablamos de salud mental, Wish You Were Here es un disco dedicado a la figura de Syd Barrett, que es el fundador, miembro original, guitarrista de Pink Floyd, que desafortunadamente él tenía diagnosticado potencial de esquizofrenia y bipolaridad, pero que por el consumo del LSD se disparó en su vida, ¿ya? Y que desde lo que es el rock progresivo, este disco en particular trata abiertamente sobre la salud mental, sobre y la definición del disco, que es muy fuerte. eh, Cuando ocurren episodios de locura en las personas y se fugan y desaparecen de tu vida. A veces uno guarda el recuerdo de esa persona como era y en realidad ya no es como tal. Ya sea una persona que uno conoció hace mucho tiempo y que ha cambiado. Y al final uno siempre termina o extrañando, queriendo estar con esa persona que desapareció de tu vida y que ya no está presente y que te gustaría quizás conversar con ese amigo o amiga de la adolescencia, tu mamá o tu papá, o esa persona que quizás conociste en la micro y no le veiste el número y quedaste como, y que fue un salvavidas para ti. Y esa canción, ese disco en particular, habla un poco de eso y también nosotros como seres conscientes de estas enfermedades. Hay otro libro, este es un libro, ahora voy con mi recomendación literaria, ya. pero que es el opuesto, ya, que el opuesto a la locura, no de esta locura más comprensiva, sino que es un libro que yo estudié en el liceo de hombres, que nuestros profesores y profesoras nos obligaban a leer, que se llama El túnel del Nerto Sábato, que es un autor argentino, Un clásico. que es un clásico sobre la locura y la obsesión de un hombre que termina convirtiéndose en un homicida. Ya, que es brutalísima esa historia. Eh, y de verdad es un libro que muchas no les gustó, que es fome y que es terrible, pero que es muy, muy interesante. Y una película que a mí me encanta, que es de Terry Gilliam, que se llama The Fisher King, que creo que acá le pusieron El Atrapa Hombre, El Pescador de Hombre. No, no es. Ay, Buscador de no sé. sueños, algo así, El Atrapador de Sí, Sueños, En Busca del Sueño, algo así, el nombre en español. Pero que habla sobre salud mental abiertamente, sobre ego, sobre la locura, sobre trauma. Y es muy, muy interesante esta película de Terry Gilliam, Fisher King, o El Pescador de Sueños, creo que se llama el nombre, con Robin Williams como el actor principal de esta película, y que eh, es muy interesante que ustedes la puedan buscar, y que es parte de los recomendados, sobre todo porque siempre, incluso en las profundidades de la oscuridad, siempre puede existir una luz que te puede salvar, algo que te puede ayudar a eh, reconocerte y tener un poco de sanidad en tu vida. así es. Bueno, dentro de los libros que yo puedo recomendar está El Resplandor, que también es una película, que es Ujú. un clásico también. Eh,
que este tipo empieza a ver cosas que pueden ser eventos, situaciones peligrosas y aterradoras y termina en una locura. Bueno, ya les conté de Lo Estepario de Hermann Hesse, que habla sobre un tipo que se quiere suicidar, ya cumplió los 50 años. De hecho, dicen que quien pasa los 50 y que ya no se suicidó, no se va a suicidar. Eso es muy bueno, me queda poco. ¿Y qué otro libro habíamos conversado? Cuentos de locura, de amor y de muerte, De Horacio Quiroga, que es de Horacio brutalísimo, que es Quiroga. nuestro, Sí. el Poe latino, el Poe de Sudamérica. Pero hay otro del mismo, bueno, hay un director que trata abiertamente de este tema de la locura, que es Terry Gilliam, ya que viene de los Monty Python, y que él tiene muchas películas que tratan sobre este tema de la disociación, por ejemplo, que también ocurre, que no lo hablábamos acá abiertamente, pero la disociación que tú Ay, tienes, me acordé de la película ese del que tiene varias personalidades, ¿cómo es que se llama? Ay, del Jim Carrey, no, 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 no. De que tiene las personas fragmentado, creo que se llama. fragmentado también, sí, Fragmentado, sí, sí. muy interesante Y desde esa muy perspectiva. interesante. Sí. Y el otro, la película que quería recomendar es una película bastante antigua, no de los 50, de ser de los 90, 80, eh, 90. 90, que se llama Hombre mirando al sudeste, de Subiela, que es un cineasta argentino. Ahí tiene un personaje bien especial que tú no sabes si está loco o es otra cosa. Muy interesante la película. Y la otra era La Isla Siniestra, Sí, La Isla con Siniestra con Leonardo DiCaprio de Leonardo Martin DiCaprio. Scorsese. Eh, Buenísima es película. una película un poco larga, 2 horas y media, 3 horas, pero de verdad Te atrapa, se yo no te pasa muy entiendo, rápido. mira, yo no entiendo cómo a Scorsese DiCaprio esa película es muy buena, de verdad. Es para cuestionarse muchas cosas. Y de verdad el trabajo de dirección de esa película de Scorsese está muy bueno. Mencionando también que El Resplandor fue dirigida por Stanley Kubrick, y que actúa Jack Nicholson también, con creo que uno de sus mejores personajes más logrados. Ojo, muy interesante Jack Nicholson porque él ganó el Oscar en 1975 por la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es una película que se trata sobre enfermos psiquiátricos y que es parte de una de las pocas películas que ha ganado los 4 premios grandes: mejor director, mejor Mm, película, mejor actriz y mejor actor, junto con no la he visto, me tienes que mandar junto con El el link silencio de de esa los película. inocentes, que El silencio de los inocentes junto con One Flew Over the Cuckoo's Nest es una de las pocas películas que ha ganado los 4 grandes, ¿ya? Ni El Padrino logró eso, para que se hagan una idea Ya, me vas a tener que mandar el link de la de, película, no la he visto. y de verdad es considerada una de las películas más brutales que trata abiertamente sobre el tema de salud mental. Eh, Patricia, para cerrar, queremos dejar 2 recomendaciones musicales que estas las pueden escuchar después en nuestras sugerencias. Así que 2 recomendaciones musicales para nuestros oyentes, 2 canciones, que una es una balada, una canción en guitarra, y la otra es una canción más de baile de eh, Año Nuevo, que una sería Vincent, que es la historia de Vincent Van Gogh de Don McLean, la canción de folk de los años 70 del gran cancionero folk norteamericano. Y la otra es para el baile, el goce, que es Loca de Chico Trujillo. ¿Tiene alguna otra recomendación que nos podría dar, Patricia, para estas recomendaciones de canciones de Eh, locura? Ahora que hablaste de Año Nuevo, me acordé de esa Loco Loco, así me llama la Sí, gente, un clásico. sí. O sea, por eso te digo que a veces uno puede hablar de la locura desde la oscuridad más absoluta, o en este desenfreno y abertura que uno puede generar en estos diferentes estados emocionales que uno tiene. La Patricia, euforia. Euforia, también, que esa otra serie más adolescente, más teenager, que trata sobre precisamente las locuras de la adolescencia con drogas y otro tipo de estupefacientes. Así que, Patricia Bravo, Orlando Cisterna, aquí trabajando para ustedes en
Pecado Capital, una conversación de lo divino, lo pagano, lo mundano. Y nos veremos en la Nos próxima con veremos la un nuevo tema. próxima con un nuevo tema, ya que ahí vamos a estar definiendo para ustedes. Muchas gracias, Patricia, por tu tiempo, por las ganas y que, bueno, los queremos invitar a esta conversación de pecados capital. Capitales. Un Un abrazo. abrazo, buenas Nos noches. vemos. Chao.